proclamar tu inmensa gracia y poder para salvar. Sean todos muy bienvenidos a una nueva programación de Iluminados por su Palabra. Estamos muy contentos de poder en este nuevo miércoles acompañarlos, como siempre, de 19 a 21 horas por Radio Sonido 21. Muy contento realmente por este tema, realmente muy apasionante, que nos lleva a un compromiso, que nos lleva a ser transformados por una mente bíblica, que nos lleva a tener mayor actividad con la palabra de Dios, que nos lleva a hacer luz y que nos lleva a pensar de manera en que Dios quiere que pensemos. Estamos hablando de un programa en el cual vamos a estar describiendo lo que en mis palabras podemos decir el holocausto moderno. El holocausto moderno, es decir, va a haber personas implicadas. Vamos a estar hablando de personas que han sido reconocidas como inferiores, como débiles, que no tienen la posibilidad de defenderse justamente. Ustedes recordarán aquel holocausto nazi en donde los alemanes, considerados una raza, entre comillas, una etnia superior a los judíos, entre otras cosas, provocaron en esta superioridad la matanza de personas. Así que vamos a estar hablando del holocausto moderno. Y saludo primeramente a Diego, quien me acompaña en la co-conducción. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes, David, buenas tardes a todos los que escuchan. Buenas tardes también acá a Aníbal. Bueno, ahora lo va a presentar David y realmente estoy muy emocionado con este tema que vamos a estar compartiendo, un tema que realmente necesita ser charlado, hablado, debatido, que tenemos que encontrar una solución. Es un tema que está de a poco dividiendo nuestra nación y el mundo, ¿no? Porque bueno, de posturas a favor y posturas en contra, ¿no es así? Exacto, sí. Y muchas veces un tema tabú por muchos años, pero qué bueno que podamos traerlo al tapete y debatir acerca de esto. Y principalmente por esto lo hemos invitado a Aníbal Laguzzi, que no solo es el pastor de nuestra iglesia de la IBG Ituzaingó, sino que también es médico pediatra. Así que bienvenido, Aníbal, a este programa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, David y Diego. Realmente es un privilegio poder estar con ustedes en esta tarde para poder considerar este tema que realmente, sí, como vos bien lo presentaste, podríamos llamarlo el holocausto moderno. Sí, y a lo largo de la historia, la matanza y la superioridad de un grupo sobre otro no solo se ha dado en el movimiento nazista, sino también de los blancos contra los negros, por ejemplo, ¿no? Exactamente. De varones contra mujeres. Exactamente. Y de mujeres y madres contra niños, para acercarnos ya a este tema. Sí, sí. La pregunta que flota más allá del tema puntual del que vamos a estar tratando hoy es ¿qué hace valiosa a la vida humana? ¿Qué es cuál es el parámetro que uno puede tomar para decidir quién debe vivir y quién no debe vivir? Absolutamente. Y por eso este programa lo hemos titulado Aborto. Aborto es el tema, el asesinato de los inocentes. Y es un tema, como ya lo hemos introducido, es un tema muy actual, es un tema para reflexionar. Y por eso, Aníbal, estás acá como médico pediatra, especialista también en este tema, y tu palabra autoritativa y tu consejo también como pastor nos va a ser muy útil para que toda la sociedad y la comunidad que nos acompaña, junto con Diego, que realmente se ha preparado en este tema, y muy pronto en la iglesia vamos a tener el folleto mensual en donde va a tratar acerca de este tema, el aborto, justamente el asesinato de los inocentes. Y cuando nos acercamos a este tema, me gustaría en este primer bloque enfocarnos al niño. ¿Y cuántas veces se piensa en la criatura, en el niño, en el bebé que está en el vientre de la madre, como una no persona, ¿no es así? Alguien que no tiene derechos, alguien que no es una persona. Sí, bien decía Diego que a nivel mundial se han dividido las aguas de alguna manera y se han formado dos posiciones. Lo que podríamos llamar un grupo que es pro vida, que está en contra de la posibilidad de realizarse un aborto, y otro grupo que podríamos llamarlo pro elección, que están en realidad queriendo decir con su nombre que están a favor de la libre elección de la mujer de practicarse un aborto. ¿Qué
que como vamos a ver por ahí es un nombre que no dice toda la verdad, porque proelección, pero en realidad no están barajando todas las posibilidades de elección. O sea, la única elección que están proponiendo es que se puede realizar el aborto. Esto de que se ha dividido las aguas es justamente en función de considerar o no considerar al niño que está en la panza de su mamá una persona. Es, digamos, fácil escudarse y defender el tema, la legalidad de un aborto, que para nosotros como cristianos es un asesinato, diciendo que lo que se va a realizar es simplemente liberar a la mujer de una carga, de un riesgo incluso para su salud física, pero no considerar, el gran riesgo y el gran drama de todo esto es no considerar a ese niño o niña que está en la panza de su mamá y que se lo va a sacar como víctima de un homicidio. Entonces, lo que hay que dejar claro, que en este primer bloque nuestra intención es dejar claro que ese niño que está en la panza de su mamá es una persona. Justamente esto es tan así, es tan importante que esto quede en claro, que es justamente aquellos que defienden el aborto tratan de evitar por todos los medios que se mencione a esta personita que está en el vientre como bebé. Prefieren llamarlo, nombre, ¿no? prefieren llamarlo producto de la concepción, por ejemplo. Prefieren no hablar de bebé, incluso entre aquellos que enseñan a realizar un aborto e incluso está registrado en épocas donde, por ejemplo, en Estados Unidos estaba por aprobarse el aborto o faltaban años para que se aprobara todavía el aborto. Había quienes aconsejaban no mencionar al bebé como bebé, porque es lógico que si vos decís bebé, eso va a producir reticencia en las personas, en la opinión pública, en el sentido de dar un apoyo a matar a un bebé, que es lo que se aborta. Por lo que estás diciendo, es una cosmovisión en el cual las palabras que utilizan semióticamente está llena de inteligencia, por decirlo de una manera, porque cuando decís proelección, en realidad estás hablando de una sola elección que buscan ellos, ¿no? Sí. El aborto. Sí. Y de esta manera también, al llamar a los niños nonatos, llamarlos fetos o de otra manera, también es un juego de palabras Sí. que acoplan su visión. Exactamente, pero justamente vos lo dijiste, es una cuestión por ahí, vos decís semántica, pero nosotros nos manejamos con palabras y el pensamiento se forma con palabras. Y cuando nosotros somos bombardeados en nuestra cultura, por los medios de comunicación o en la opinión pública por determinadas palabras, nuestra forma de pensar con respecto a las cosas es moldeable y puede llegar a cambiar. Por eso es importante hablar las cosas con claridad y como son. Para eso estamos en esta tarde acá, para decir las cosas como son, con una cuestión lógica, no solo desde el punto de vista cristiano, sino también desde el punto de vista médico y científico y lógico. Todos los científicos a lo largo de los siglos de la humanidad han considerado que la vida empieza cuando el óvulo se une al espermatozoide y forma ese cigoto, que luego por múltiples divisiones llega a ser formar el cuerpo humano. Las leyes de todos los países lo han considerado así durante miles de años. Esto de considerar que la vida no empezó en el momento de la concepción es algo muy nuevo y tiene que ver con otros factores que andan, otras cosmovisiones, como decías vos, otros valores que hay en la sociedad actual y que está lamentablemente pervertida, y nos encontramos con una sociedad que, si bien no me quiero ir del tema que estamos tratando en este momento, pero una sociedad que de alguna manera tiene una especie de locura. Por un lado defiende algunos derechos de los niños, pero por otro lado le está negando el mayor derecho de todos los niños que toda persona merece, y los niños incluidos, que es el derecho a la vida. Sí, y te agrego algo más a esta contradicción, ¿no? Grupos de organizaciones también que defienden a ultranza los derechos de los animales, ¿no? Y por otro lado también la matanza de niños, como lo consideramos nosotros, ¿no? Que la muerte de un bebé
no nato es justamente un asesinato, así lo consideramos. Agregando un poco más a esto que están diciendo, en Argentina últimamente se está escuchando el grito feminista, ni una menos, ¿no? Y nosotros como cristianos y como seres humanos también decimos que no queremos que haya más femicidios, ¿no? Claramente. Pero una de las razones principales por las cuales hay asesinatos de mujeres es el aborto. Y paradójicamente, no todos los grupos feministas, pero la gran mayoría de los grupos feministas no solamente dicen ni una menos, sino también dicen aborto legal. Y esto es una contradicción, porque por un lado quieren defender la vida, pero por el otro lado están quitándola. Vos sabés que, Diego, hablando del tema del feminismo, que vos decís, eso por ahí es la realidad acá en nuestro país, y como bien vos decías, en otros países, por ahí en Estados Unidos, los grupos dentro del feminismo están divididos con respecto al tema. Y hay una importante cantidad de feministas que son pro vida. De hecho, la fundadora del feminismo, de apellido Anthony, estaba totalmente en contra del aborto y hablaba del aborto como algo terrible, algo que era un homicidio. Cómo ha ido cambiando la sociedad a lo largo de los años y se han trastocado los valores hasta el punto de llegar a una locura, a un ridículo de poder no considerar vida a un bebé que está en la panza de la mamá. Y desde el punto de vista de médico, el chiquito en poco tiempo adquiere todas las características del ser humano. Pero aún así, aún sabiendo que el chiquito, por ejemplo, entre los 5 y los 9 días ya está fijándose en el útero, hacia el día 14 está produciendo una hormona para que la mamá no siga menstruando y como con el paso de las semanas ya a las 12 semanas está completamente formado, lo único que tiene que crecer en tamaño. Aún así, ese chiquito ya cuando es unicelular, cuando ya se unió el óvulo con el espermatozoide, es único, porque tiene un ADN único, irrepetible. Es único, es una persona. Es una persona. Y debe ser valorada y considerada como persona. No es parte del cuerpo de la madre, es una persona. Irrepetible. ¿Cuándo consideramos a ese bebé una persona? ¿Qué nos hace considerar a ese bebé una persona o no? Bueno, hubo un señor que se llama Scott Klassendorf que escribió lo siguiente: la respuesta a la pregunta ¿qué es esto?, hablando del producto de la concepción, ¿no?, está por sobre cualquier otra consideración. Y él señala que existen solo 4 diferencias entre un niño aún no nacido y un niño y un recién nacido. 4 diferencias entre un niño aún no nacido y un recién nacido. Las 4 diferencias son las siguientes. La primera, una cuestión de tamaño. Y formula una pregunta. ¿Determina su tamaño quién es usted? Es decir, David, cuando yo te conozco, David, desde que naciste, cambiaste de tamaño. Así que doy fe que cambiaste de tamaño. ¿Te hizo eso menos David que cuando naciste? Claro que no. La segunda consideración, el nivel de desarrollo. Las 4 diferencias entre un niño aún no nacido y uno ya nacido, ¿no? El nivel de desarrollo. Dado que una persona a los 20 años es más lista y más fuerte que una de 10 años, ¿debemos considerar que es también más humana? Es decir, la pregunta sería, si yo tengo 51 años, ¿eso me hace más persona que Diego? ¿Cuántos años tenés, Diego, vos? 25. ¿Que Diego, que tiene 25? Claro que no. Pero ponele, si yo ya pasé más etapas en la vida que Diego, ¿eso me hace más persona que Diego? No. O sea, el nivel de desarrollo o el tamaño no nos hace más personas. El tercer aspecto de esa diferencia entre un niño aún no nacido y un recién nacido es el entorno. El entorno. Estar dentro de una casa. Nosotros en este momento estamos en un estudio grabando un programa de radio. Estar dentro de una casa, ¿lo hace a usted más o menos persona que estar fuera? ¿Que un niño esté dentro del cuerpo de su madre, lo hace menos humano que hallarse fuera del cuerpo de su madre? Por supuesto que no.
¿No? Fenómeno, estamos de acuerdo. Y el cuarto, el grado de dependencia. Grado de dependencia. ¿Determina quién es usted el depender de otro? ¿Es menos persona alguien con Alzheimer o en diálisis renal? ¿O soy hoy menos persona que ayer por haberme convertido en dependiente a la insulina, por ejemplo? Una persona diabética, le diagnostican diabetes, ahora es dependiente de la insulina. ¿Es menos persona que antes de ser diabético? Claro que no. Entonces, una personita que está en la panza de su mamá no pasa a ser persona porque cruzó 50 centímetros desde el interior del vientre de su madre hacia el exterior cuando nació. Y vos sabés que saben que lamentablemente hay grupos, incluso de personas eruditas en universidades en Estados Unidos, enseñando que es relativo esto que estamos diciendo y que puede ser que no se considere a un niño una persona incluso hasta los 28 días de nacido. Un mes entero. Un mes entero. Y es lógico, si lo formulamos por ahí con menos tecnicismo, la pregunta sería, ¿estaría bien matar a un chico de 3 años? Claro que no. No. ¿Y un chico de 12? Tampoco. Tampoco. Ahora, siguiendo ese criterio, que de aquellos que impulsan el aborto, sería más o menos grave matar a un chico de 3 años que matar a un chico de 12. Siguiendo esa lógica. Siguiendo esa lógica. Pero si vos pensás con lógica, si vos el entorno, el crecimiento, el grado de madurez o donde estás ubicado no te hacen persona, sino el hecho de lo que vos sos, Claro. digamos, desde un punto de vista netamente biológico, tu ADN. Entonces, ese embrión que está en la panza de la mamá, en esas primeras semanas, ya es una persona. Por eso decíamos que hay un atropello sobre la inferioridad de aquellos que no pueden defenderse, Claro. porque son bebés, porque están en proceso de crecimiento, y aquellos que tienen más poder, como ha pasado a lo largo de la historia de la vida humana, Y otra vez se han aprovechado de ellos. volvemos a lo que decías vos del holocausto, ¿no? Y de otro tipo de cosas que han sucedido en la historia de la humanidad en la que el fuerte, de alguna forma, trata de desmerecer o quitarle la dignidad al más débil, y lo que logra con esto es tratar de deshumanizar al débil. Y es lo que está sucediendo con el aborto, ¿no? Que no se está considerando a ese embrión como un ser humano, sino que se está diciendo simplemente es un racimo de células, nada más. Absolutamente. Y esto me lleva a pensar también un contraargumento que presenta el feminismo, por ejemplo, respecto a esto. Y uno de ellos es que, bueno, lo que está en mi cuerpo me pertenece a mí, podrá decir una mujer, ¿no? Esto es parte de mi cuerpo, tengo derecho para llevar a cabo mis decisiones porque esto me pertenece, es parte de mi cuerpo. Y la pregunta sería, ¿el niño que aún no ha nacido es parte del cuerpo de la mujer? ¿Es un individuo distinto o es una añadidura de la mujer que puede simplemente, es como algo que puede sacarse, ¿no? Sí, mira, es una cuestión lógica que la vamos a pasar a explicar, que no es parte del cuerpo de la mujer, el niño que está dentro de su vientre. Hace un tiempo una conocida modelo estando embarazada, hizo una propaganda con un escrito en su vientre diciendo mi cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que quiero con él. Lo cual es una falacia, porque para que algo sea parte de tu cuerpo tiene que tener el mismo ADN que vos tenés. Si vos tomás una célula de tu corazón, una célula de tu riñón, una célula de tu piel, todas van a compartir algo que se llama ADN, que es el código genético, el cual es único y irrepetible de cada persona. Si vos tomás el ADN de un niño dentro del vientre de su madre, es diferente a su madre. Y en muchas ocasiones, en el 50% de los casos, corresponde a otro sexo. ¿Se entiende? El 50% de los embarazos, la mujer es la que está embarazada, o sea, siempre está embarazada, y el 50% de las veces por ahí es un varón. Entonces, ya es otro sexo. Si fuera parte de su cuerpo, quiere decir que esa mujer tendría en un momento pene y vagina.
o tendría 2 narices, o 4 orejas, o 40 dedos. ¿Se entiende? Sí, sí, no otra es parte, criatura. no es parte del cuerpo Otro ser vivo. no es parte del cuerpo de la mujer. Eso es importante aclararlo. Y por otro lado, las consecuencias, que después lo vamos a estar viendo, las consecuencias sobre la salud de la mujer que se ha practicado un aborto, nos muestran que eso es así también. No es lo mismo sacarse un apéndice que sacarse un niño. Muchas veces cuando una mujer se saca un apéndice, ni siquiera va a recordar en realidad la fecha de ese momento, ¿no? Se va a olvidar, va a estar en el pasado, va a ser historia. Pero cuando una mujer practica un aborto, no va a tener los mismos resultados de salud, que después lo hablaremos mejor, ni tampoco psicológicos. De la mente nunca se le va a borrar ese momento y va a recordar ese momento como un aniversario, ¿no? De su vida, como algo importante en su experiencia de vida. Sí. Vos sabés que nosotros, en nuestro país, en la Argentina, gracias a Dios, en este momento, por el momento no se ha aprobado el aborto así en forma general, pero podemos recolectar la experiencia de países como Estados Unidos, donde sí se ha aprobado hace unos años, y ya hay bastante información recolectada y estadísticas realizadas con respecto a aquellas madres que se realizan un aborto a largo plazo, la evolución a largo plazo y las consecuencias que tiene sobre la salud de los hijos posteriores a una mujer que se realizó un aborto. Pero justamente la experiencia de estos países nos permite tener un mayor conocimiento de algunos aspectos que nosotros, aparte viviendo en la Argentina, a veces no tenemos todas las estadísticas que tan aceitadas como en Estados Unidos. A lo que apunto es que nosotros tenemos que ser sensatos a la hora de hablar del aborto, no guiarnos por algunas estadísticas que se presentan, que yo preferiría hablar en el siguiente bloque de esto, pero no son totalmente objetivas al ser evaluadas. No son objetivos aquellos que las presentan al ser evaluadas. Por ejemplo, en la Argentina se está hablando del aborto, de aprobar el aborto, los grupos que presionan en ese sentido, hablando de las mujeres que mueren como consecuencia de realizarse un aborto en forma clandestina, las infecciones y etcétera. Por ahí teníamos un número... sí, eran 400 mujeres en Argentina que mueren por año por practicar justamente los abortos clandestinos. Exacto. Bueno, desde ya, obviamente, esas mujeres que mueren nos produce, por supuesto, mucha tristeza, pero yo creo que la prevención no pasa por autorizar el aborto, porque de alguna manera lo que estaríamos haciendo es decir, bueno... todas esas muertes de esos chicos también son muertes. Claro, no solo las 400, no solo las 400. Las infinitas pero bueno, chicos ponele, pero esos abortos igual se iban a producir, te pueden contestar. Bueno, sí, es cierto, pero la prevención no pasa por autorizar el asesinato, sino por enseñar de otra manera, por prevenir de otra manera, para que no se lleguen a producir esos abortos. Y aparte hay mucha ignorancia en la población en general con respecto a las consecuencias del aborto, porque una mujer esa gente puede decir, bueno, yo estoy a favor del aborto para disminuir esas muertes, sí, pero no saben todas las muertes, todos los porcentajes que vamos a estar hablando de mayor tasa de suicidio y de muerte en la mujer que se practicó un aborto, que a largo plazo no sé si es mayor que esos 400 personas que mueren. Y son datos que se esconden, que no se hablan. Y a veces no, tampoco, aún en países como Estados Unidos, del primer mundo, hay cosas que no se pueden llegar a contabilizar, porque por ejemplo una mujer se puede realizar un aborto y años más tarde morir por una hepatitis que adquirió durante la realización del aborto, o por un embarazo ectópico que fue resultado de un problema de trompas, y el problema de trompas fue secundario al haberse realizado un aborto. Hay muchos aspectos a considerar, pero bueno, sin irnos de tema, el niño es
una persona y no es parte del cuerpo de su madre. Y lo que quería decir, no sé cómo andamos de tiempo para... Sí, tenemos un minuto más para... También con antes de ir respecto a al la bloque. experiencia de Estados Unidos, es que hay estados en Estados Unidos donde, fíjese a qué grado de locura nos lleva a hacer las cosas a veces sin lógica, ¿no? Sin una lógica. Creo que es un estado, en el estado de Oregon, en Estados Unidos, por ejemplo, está penalizado cualquiera que pueda llegar a querer, por violencia, producir la muerte de un niño o que la produzca, la muerte de un niño en el vientre de su madre. Es decir, que una mujer está caminando por la calle y Está embarazada y un ladrón golpea justamente a esa mujer y esa mujer pierde el hijo en el espacio público. Sí. El Se considera un criminal homicidio. sería el hombre, ¿no? Se Un considera homicidio o un intento de homicidio si finalmente no llegó. y estaría bajo sentencia y castigo. Exactamente. de ese Pero hombre. si esa misma mujer que iba caminando y la atacó el asaltante, por decir, llega a la clínica para abortos y se realiza, paga para que le realicen el aborto, eso no se considera ilegal en ese estado. Y de alguna manera incluso la muerte que va a sufrir ese bebé va a ser mucho más cruenta que la que le produjo el ladrón por ahí. Y el asesino en este caso sería un médico. Exactamente. Qué contradicción, ¿no es así? Sí, la verdad que sí. Tremendo. Tremenda contradicción. Bueno, de esta manera y con esta reflexión vamos concluyendo este primer capítulo de este programa, el aborto, el asesinato de los inocentes, y hemos elegido este tema musical precioso que se llama Tú nos creaste con un propósito, de la IBI. Nos vamos entonces a escuchar este tema y ya volvemos con más Iluminados por su palabra. Nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre.
Seguimos entonces con mucho más iluminados por su palabra. Les habla David junto a Diego y a Aníbal, que es el pastor de la iglesia IBG, pero también es médico pediatra que nos acompaña para poder desentrañar este tema tan actual y tan interesante desde la perspectiva pro vida, por supuesto, que es mirar el aborto, es considerar el aborto, como hemos titulado, el asesinato de los inocentes, y le queremos decir a nuestros oyentes y a aquellos que nos siguen también por las redes sociales, que precisamente en Facebook, en nuestra fanpage de Iluminados por su Palabra, pueden buscar una imagen en donde nosotros estamos desarrollando una campaña pro vida, y queremos invitarlos a que todos ustedes también de esta manera nos acompañen a poder ser prácticos en difundir este mensaje y poder de esta manera llegar por las redes sociales, que tiene una infinita masa, ¿no?, de personas que pueden ver allí esta campaña, y puedan ustedes también compartir justamente esta imagen y acompañarnos a plantear esta visión tan preciosa, esta visión cristiana, esta visión pro vida y esta visión que ve a el niño que está en la panza de su madre como un individuo, como eso decíamos en el primer bloque justamente. Vemos su código genético único e indivisible, y podemos entonces así entender que es una criatura de parte de Dios. Pero siguiendo con este programa, me gustaría que en este bloque podamos desarrollar y pensar más que nada en la mujer, porque en estos tiempos tan actuales hay un caballito de Troya que las mujeres y los grupos feministas, por ejemplo, los grupos pro elección, pero para ser más precisos, pro aborto, tienen, ¿no? Este caballito de Troya es justamente hablar de los derechos de la mujer, ¿no? Y la pregunta que te hago, Aníbal, en este sentido ¿es en verdad el aborto un tema relacionado con los derechos de la mujer? Bueno, nosotros en primer lugar queremos remarcar que nosotros amamos al prójimo, como nos enseña la palabra de Dios, amamos a Dios y a nuestro prójimo. Eso incluye no solo a los niños, que estamos con esto queriendo de alguna manera defender su derecho a vivir. No solo estamos buscando glorificar a Dios, que en su palabra nos habla del valor de la vida humana, y de que dice un salmo que nuestros embriones Dios los vio y estaban escritas en un libro, todas las cosas, en un libro que Dios tiene, todas las cosas que luego fueron formadas dentro de nuestro cuerpo sin que falte una de ellas. También queremos decir que amamos dentro de amar a nuestro prójimo, amamos también a aquellos que se oponen a nuestro punto de vista. Nosotros con tristeza tenemos que a veces marcar cosas en que están equivocados algunos grupos, porque no solo desde el punto de vista de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, sino desde el punto de vista de la lógica, como estamos hablando en estos bloques. Fíjense que hasta ahora estuvimos hablando del punto de vista, digamos, científico y de la lógica pura. Creo que hasta ahora no mencionamos un solo versículo de la Biblia. Esto nos muestra que es algo lógico y coherente lo que estamos hablando. No es que la Biblia no lo sea, pero digamos, nadie puede excusarse diciendo esto que están presentando es en base a la Biblia y yo no soy cristiano. No, esto lo entiende una persona de cualquier parte del mundo. Qué importante lo que decís también, quiero agregar esto, porque todos aquellos que se llaman pro vida, es justamente, no solamente están diciendo soy pro niño, sino también tienen que estar diciendo soy pro vida, pro niño, pro mujer, pro hombre. Estamos acá levantando la bandera de los derechos humanos, el derecho más valioso que tenemos, el derecho a la vida, y me parece importante recalcar esto porque los grupos abortistas son pro elección y hacen énfasis en justamente la mujer tiene la voluntad, tiene el derecho de decidir qué hacer, ¿no? Y los grupos antiaborto o pro vida defienden al niño, y está bien hacer eso, pero también es necesario que nos informemos y estemos bien informados en cuanto a qué pasa con la mujer, en cuanto a cuáles son las consecuencias que le trae a ella. No solamente estamos acá viendo que un niño es una persona y está siendo asesinada, sino que también estamos preocupados
por qué le puede pasar a una mujer si incurre en un aborto. Exactamente, hablamos de provida, pero no solo la vida del niño, sino la misma vida de la madre. Y debemos de alguna manera mirar todo el bosque, no solo mirar el árbol, que es lo que a veces fallamos en hacer. Vemos el bosque, vemos el árbol. En este caso, tantas mujeres mueren al año por hacerse abortos en forma clandestina y no vemos todo el resto. Y no aprendemos de la experiencia de países que ya tienen el aborto legalizado hace años y que tienen estadísticas de sobra que vamos a compartir en un rato con respecto al tema. Pero no quiero irme de la pregunta que vos me hiciste, David, si es en verdad el aborto un tema relacionado con los derechos de la mujer. Y como mencionaba antes, de alguna manera los grupos feministas tienen su origen en una mujer que se llamaba Susan Anthony, y ella dijo lo siguiente con respecto al aborto. Se refería al aborto como el asesinato de un niño y lo veía como un medio para la explotación, tanto de las mujeres como de los bebés. Anthony, esta mujer, escribió, estamos hablando de la fundadora del feminismo, dijo así: el horrible acto criminal de matar a un niño me parece deplorable, sin importar cuál sea el motivo, la pasión por lo fácil o el deseo de evitar el sufrimiento al inocente aún no nacido, la mujer que lo realice es tremendamente culpable. Palabras fuertes y claras al respecto. Pero no solamente de parte de una feminista. Hoy en día, y por ahí la respuesta que voy a dar puede sorprender, el tema del aborto sí tiene que ver con el derecho a la mujer. Totalmente tiene que ver con el derecho a la mujer. Tiene que ver con el derecho a la mujer, ¿por qué? Porque de los casos que se producen aborto, la mitad son mujeres. Vos querés defender el derecho de una mujer, el primer derecho que tenés que defender es el derecho a la vida. Si le estás produciendo el aborto a una mujer que está en el vientre de su madre, no le estás dejando de derecho a la vida. Cualquier grupo que defiende los derechos humanos, o que procura defender los derechos humanos, y esto es importante aclararlo, porque los que piden el aborto se escudan diciendo que no se están respetando los derechos humanos. Pero los derechos humanos incluyen, por nuestro Código Civil así lo dice, a los bebés. Los bebés en la panza de su mamá, nuestro Código Civil reconoce que son personas y tienen derecho, todos los derechos de cualquier persona, y el primer derecho es el derecho a la vida. Así que sí, tiene que ver con el derecho de las mujeres. Y tiene que ver con el derecho a las mujeres también por lo que estábamos hablando, porque no se conoce las consecuencias a largo plazo que produce en la mujer que ya abortó una o más veces sobre su salud física y mental. Es justamente en Estados Unidos y en la India donde se han hecho investigaciones y estudios respecto a esta categoría de femicidio que podríamos decir, que revelan y develan que la mayoría de los abortos han sido en casos de mujeres, ¿no es así? Es decir, que el aborto está atentando contra la integridad de la mujer. Es una nueva categoría de femicidio, pero no de la clase de un hombre en contra de la mujer, sino una mujer en contra de una mujer. Una mamá en contra de su hija que está en su vientre justamente, ¿no? Entonces, para las mujeres que están justamente levantando esta bandera, le tenemos que decir que es una nueva clase y categoría de femicidio. Por eso alertamos y advertimos a considerar estas conclusiones, estos argumentos, para entender realmente lo que está pasando. Y pienso justamente en las consecuencias que puede traer cuando una mujer se realiza el aborto. Y esto te lo pregunto como especialista, como médico. Pienso en las consecuencias cuando una mujer va a un lugar, ya sea clandestino o no, legal, para realizarse un aborto. ¿Cuáles son las consecuencias en el ámbito de la salud y en el ámbito también de lo mental, lo espiritual, ¿no? para esa persona que toma esa decisión? Obviamente, cuando una mujer se realiza un aborto en forma no aséptica, fuera de un quirófano, tiene más chance de sufrir una infección y morir como consecuencia de esa infección, de esa septicemia. Eso es un hecho. Pero las consecuencias
incluso las infecciosas, de realizarse un aborto aún en un lugar aséptico son numerosas. Las consecuencias de cualquier tipo de aborto quiero abarcar. ¿Qué produce en la mujer el hecho de haberse realizado un aborto? Bueno, en estos países donde ya se aprobó el aborto hace años, vieron que se aumenta mucho la tasa, o sea, la posibilidad de tener un cáncer de mamas. Aumenta la posibilidad de tener placenta previa. Eso significa que si esa mujer se produjo un aborto y luego más adelante queda embarazada, tiene más posibilidades de tener placenta previa, que es una complicación del embarazo, en el cual la placenta se ubica en una posición fuera del lugar, impidiendo el correcto nacimiento del bebé y con altas posibilidades de perder ese bebé. También tiene mayor cantidad de nacimientos en los sucesivos embarazos de niños pretérmino, o sea, fuera de término. También tiene más chance de, aumenta muchísimo el porcentaje de suicidio de la madre, de parte de esa mujer. Hasta, según unas estadísticas, hasta 6 veces más que aquellas mujeres de la misma edad que han tenido sus hijos y no han abortado. Al menos 49 estudios han demostrado un aumento significativo en nacimientos de nacimientos prematuros o chicos de bajo peso al nacer. Y estas dos cosas, el hecho de que un chico nazca prematuro o con bajo peso al nacer, se asocia a una gran morbilidad, o sea, una gran patología, un gran compromiso para estos chicos, con el nacimiento así de chicos que pueden llegar a quedar con parálisis cerebral o discapacitados. O sea, esto lo menciono a propósito también porque también se defiende el aborto en caso de chicos discapacitados, pero el aborto también se asocia a la producción posteriormente de chicos en los sucesivos embarazos discapacitados. Aumenta las chances de malformaciones en los bebés posteriores. Aumenta la frecuencia de muerte temprana. Esto es estadística pura, La frecuencia de muerte temprana en los niños nacidos luego que sus madres han tenido abortos, y esta estadística marca que el aumento de esa frecuencia es de 2 a 4 veces mayor que la tasa normal. Estos son en los datos chicos que posteriores. los proabortistas no quieren mencionan. escuchar y no lo mencionan tampoco. Por supuesto. Otra cosa que no me quiero ir de tema, pero otra cosa que no se quería mencionar, que no querían mencionar en una época en Estados Unidos, es cuando aparecieron las ecografías y empezaron a hacerse estudios ecográficos en muchos centros de educación a las embarazadas. No querían mostrar las imágenes porque justamente mostraban que era una persona, era un bebé en desarrollo, un niño, y ocultaban esas imágenes a las mujeres, porque cuando las mujeres veían a ese bebé dentro de su panza, por ahí no querían abortar. Una adolescente que quedaba embarazada llegaba al doctor, se hacía una ecografía y veía esas imágenes. Esas imágenes causaban una verdadera impresión de que realmente tenía en su vientre un hijo, y iba a cambiar de opinión, y por eso también entonces se escondía esta realidad, ¿no? Sí. Aumenta, vos sabés que hay otras cosas que también se asocian al aborto, al hecho de haberse realizado un aborto anteriormente. Por ejemplo, en los sucesivos embarazos aumenta mucho la posibilidad de tener un embarazo ectópico, que es un embarazo fuera del útero, con la posibilidad de muerte de la madre. Y solamente por ahí un 30% de los casos un bebé puede llegar a nacer cuando el embarazo es ectópico. El Departamento de Salud, estamos hablando de estadísticas de Estados Unidos, de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, llevó a cabo durante 20 años un estudio sobre los índices de embarazos ectópicos, y ese estudio indicó un aumento en este tipo de embarazos de más del 500% desde que fue legalizado el aborto. Aumentó 500%, o sea, por 5 la posibilidad de sufrir un embarazo ectópico. De las mujeres que tienen un embarazo ectópico, el 40% se volvieron infértiles después, no pudieron tener hijos. Solo, ya lo dijimos, el 33% de esas mujeres con embarazo ectópico pueden llegar a un alumbramiento con vida. Pero no solamente aumentan estas patologías, sino que también las infecciones pelvianas en la mujer aumentan en aquellas mujeres que han tenido un aborto previo. O sea, y esto hacemos hincapié porque es lo que se argumenta a favor de legalizar el aborto, las infecciones
en la mujer, pero las infecciones en la mujer también se producen como consecuencia del aborto, aún a nivel realizado en un quirófano. Hay posibilidades de tener una infección. Y hay una y si vos, aunque te lo hayas realizado el aborto en un ambiente aséptico, si cualquier complicación que pueda haber de la cirugía, que eso no tiene que ver con el hecho de hacerse en un ambiente aséptico, puede finalmente desembocar también en una infección o una complicación como lo que estamos hablando por ejemplo, patología tubaria, o sea, patología de trompas, de la trompa de falopio de la mujer, que son las que llevan también a la producción, entre otras cosas, del embarazo ectópico. Hablamos de la placenta previa. Aumenta, las mujeres con un aborto doblan, o sea, multiplican por 2 el riesgo de cáncer de útero. Aumentan el cáncer, la posibilidad de tener un cáncer de ovario, aumenta la posibilidad de tener un cáncer de hígado. Mencionamos el cáncer de mama también, y algunas mujeres ya no pueden concebir luego de practicarse un aborto. Aumenta el riesgo de malformaciones, la muerte prematura en los chicos nacidos después, hasta en 2 a 4 veces la tasa normal. Y después están las complicaciones psicológicas, ¿no? Hay muchísimos estudios relacionando al aborto con un aumento en las disfunciones sexuales en la mujer que se practicó un aborto, aversión, o sea, rechazo a las relaciones sexuales, pérdida de la intimidad, culpa inesperada, relaciones extramatrimoniales, síndrome de estrés traumático, fragmentación de la personalidad, respuesta penosa, abuso sexual y negligencia e incremento en el uso de drogas y alcohol. Estos son estadísticas, son cosas que se ven asociadas en un mayor porcentaje en mujeres que han sido... Son datos verídicos. Son datos estadísticos de mujeres que se han realizado un aborto. Y qué importante es que podamos tener esta información, ¿no? Que no la vemos en ningún lado. Vemos propaganda, publicidad y todo lo que querramos ver, y estoy hablando de nuestro país ahora. Pero este tipo de información, o sea, las consecuencias que la mujer va a sufrir en su cuerpo, en su mente, y bueno, y como dijiste hace un rato, también en su alma, todas estas consecuencias no te las cuentan. Y es importantísimo saberlo, es importantísimo que el que está escuchando del otro lado, y tal vez hay alguien que está escuchando ahora y que está considerando abortar, es importante que tenga en cuenta todo esto, no solamente que va a matar a una persona, sino que también se va a terminar haciendo un daño a sí mismo que es grave, que es muy grave, muy grande. Y para seguir también desenmascarando todo este entramado y todas estas consecuencias, también brevemente me gustaría mencionar que hay muchas organizaciones proabortistas que son empresas que financian estos abortos clandestinos o no, pero hay una fortuna que mueven, ¿no?, estas organizaciones. Por ejemplo, una organización que hoy veía es Mujeres sobre las Olas, que es una organización que pertenece a un barco holandés que se creó en 1999 y va por el mundo y por los países invitando a las personas, a las mujeres, a realizarse un aborto. De esta manera no es clandestino ni ilegal, porque lo hace sobre el barco, es decir, sobre aguas internacionales, y cobra de 70 a 90 euros el aborto. De modo tal que hay una empresa, en otras palabras, hay empresas que financian esto, hay doctores, ginecólogos y demás, motivando, ¿no es así? Inspirando a las personas a que realmente se realicen un aborto, pero lo que hay detrás de todo esto es un gran financiamiento y antes de decir pro elección o pro aborto, podríamos decir pro bolsillo en este caso, ¿no? Es decir, hay personas que se están haciendo una fortuna a través de este mecanismo. Indudablemente hay personas que lucran con este tema, cobren lo que cobren, porque la vida humana no tiene precio, pero hay un negocio que también hay que desenmascarar detrás de todo esto. Y hoy estaba viendo un video de una chica, una señora, que sobrevivió a un intento de aborto. Su mamá estaba embarazada, tenía 17 años, estaba embarazada de 7 meses, y en Estados Unidos en esa época se
En esos casos se producía el aborto por medio de una inyección salina. Se le inyectaba en la bolsa a la mujer encinta una inyección con cloruro de sodio, y eso el bebé lo tragaba y lo mataba, y en 24 horas nacía muerto. Pero esta chica sobrevivió y nació bien, de tal manera que el médico que le prescribió esto a su mamá, más que firmar su nacimiento muerta, tuvo que firmar su acta de nacimiento. Ella tiene el acta de nacimiento donde figura el nombre del médico que en realidad la quiso matar. Su mamá, su papá, eran dos adolescentes, la quisieron matar, pero Dios quiso que ella viviera. Hoy ella aparte es cristiana y va hablando, dando su testimonio cómo ella sobrevivió, porque Dios quiso que sobreviviera, y hablando en contra del aborto. Y ella lee libros de este hombre que lucró después un montón con el tema del aborto, y escribe en sus libros, este médico, diciendo que el aborto es su pasión, y factura sus clínicas abortistas facturan 75 millones de dólares al año. Hay todo un negocio detrás del tema del aborto, que también hay que desenmascarar. Y de esta manera, y desenmascarando este tema, nos vamos a ir a una nueva pausa, un nuevo tema musical, para volver más con Iluminados por su palabra y seguir concluyendo este gran programa que hemos denominado y llamado El aborto, el asesinato de los inocentes. ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón, hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de
Continuamos entonces con más de Iluminados por su palabra, mientras ustedes están compartiendo por Facebook aquella imagen que presagia esta campaña en favor de la vida. Pero me recordaba también que en la Segunda Guerra Mundial lo que nos dejó como saldo fueron 50 millones de personas muertas. 50 millones de personas muertas entre todos aquellos gestores, ¿no? y participantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero cada año podríamos decir que se produce una nueva Segunda Guerra Mundial cuando vemos la cantidad y los millones de niños que son asesinados a través del aborto. Exacto, la Organización Mundial de la Salud en su página web lanza datos y unas cifras acá sobre la cantidad de abortos por año. Entre el 2010 y el 2014 se recogieron los siguientes datos. En promedio se produjeron anualmente 56 millones de abortos, seguros y peligrosos, ¿no? De los dos tipos, provocados en todo el mundo. Se produjeron 35 abortos provocados por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años. Esto sería un cuarto o el 25% del total de los embarazos acabó en aborto. Es una problemática mundial. Hay una palabra que dijo Diego ahí, y si bien la fuente de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que ser claros. Él dice abortos seguros en cuanto se mencionan aquellos abortos que han sido realizados en un quirófano. Pero lo que acabamos de mencionar son estadísticas de países donde el aborto está legalizado hace años, y estudios de 20 años nos muestran las consecuencias a corto y largo plazo en la mujer que se realizó un aborto, aún en las condiciones de esterilidad. Claro, por eso mismo, considerando esta problemática que es algo mundial, nosotros nos dispusimos a desarrollar este programa para tener información clara de la problemática. Y cuando tenemos información clara de la problemática, nuestra percepción y cosmovisión, nuestros pensamientos cambian. Se ha realizado también estudios, investigaciones, encuestas a mujeres que han pasado por el aborto y que han sido informadas. Miren lo que ha dado los resultados. Dice que más del 90% dijeron que no les habían dado la suficiente información como para tomar la decisión estando informadas. Es decir que cuando las mujeres son informadas, muy probablemente cambian esta percepción, ¿no? Respecto a abortar o no. Claro. También dice que más del 80% dijeron que habrían sido muy improbable haber abortado si no hubieran sido alentadas con tanta fuerza por los demás, incluyendo sus consejeros en el tema, que muchas veces son los médicos que se prorrumpen desde la posición moral, y esto es alejado, ¿no? de la posición o del área de la medicina, ¿no es así? Sí, incluso también apunta a aquellos consejeros en las clínicas abortistas, donde de alguna manera dan una especie de contención a esa mujer que se acerca para realizarse un aborto, y no le muestran todo el panorama, solamente como que la contienen en el sentido de darle convicción de realizarse el aborto. Si ellas hubieran tenido un panorama mayor de las consecuencias a largo plazo y lo que le venía después de realizarse el aborto, bueno, ahí está, el 80% no se lo hubieran realizado, dice. Y añadimos también que las mujeres necesitan de aconsejamiento y acompañamiento, porque un 83% expresó que habrían llevado el embarazo a término si hubieran recibido el apoyo de sus novios, familias y otras personas importantes en sus vidas. Por eso decimos, ¿no? Insistimos con esto, que este programa nos motive a nosotros también a tener un mayor compromiso con la sociedad, no solo informar a las personas respecto a esta problemática, y decimos problemática porque como existen organizaciones pro aborto, también existen organizaciones post aborto, es decir, organizaciones a lo largo y a lo ancho del mundo que ayudan y le brindan una mano a estas mujeres que experimentan estos problemas de salud, estos traumas mentales, luego de haber pasado por esta experiencia. En otras palabras, estamos diciendo que si existen estas organizaciones post-aborto, en un que gran número de ellas, una problemática, ¿no? Exactamente. De eso no se habla. El problema posterior a la realización del aborto. Y hay un gran número de organismos, de instituciones de apoyo, de ayuda, de contención,
que lamentablemente en este caso ya es tarde, porque el aborto ya se produjo, pero bueno, le dan ayuda a estas mujeres que se han realizado un aborto. Si existen estos grupos es porque realmente hay una necesidad. Quiere decir que la mujer que se realiza un aborto no se sacó un problema de encima. Tiene una carga todavía. Tiene una carga que la va a llevar de por vida. Por eso hacemos este programa. Hay una mejor opción para las mujeres que el aborto. Y pienso en que nos estarán escuchando personas que han pasado por esta experiencia, pueden haberse realizado un aborto, personas que han incitado a mujeres a hacerse un aborto, quizá profesionales de esta área que son proabortistas. ¿Y qué podemos decirle a ellos? ¿Qué mensaje hay de parte de Dios para sus vidas? Dijiste que no se han sacado una carga, que luego de realizarse un aborto todavía tienen este sentimiento de culpa, este malestar. ¿Y qué podemos decirle de parte de Dios para sus vidas? Para aquellas mujeres que han realizado un aborto, aquellos que han realizado un aborto a alguna mujer, queremos decirle que hay perdón de parte de Dios. En la mujer que se produjo un aborto hay una gran carga de culpa que la acompaña durante muchos años. Como vos mencionabas antes, por ahí la mujer, si se sacó las amígdalas, si es una amigdalectomía, una apendicectomía, si la operaron del apéndice, no se va a poder acordar el día que se sacó el apéndice, ni va a llorar años después por el apéndice perdido. Pero sí vemos muchas veces mujeres que años después se lamentan por ese bebé que no llegó a nacer. Y esa culpa las acompaña. Lo que queremos decirle como cristianos, que la Biblia nos enseña que en Dios hay perdón, que en Dios hay consuelo y sanidad de corazón, para aquel que realmente se arrepiente y va a Cristo. Cristo Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, quien vivió una vida ejemplar, sin pecado, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, y fue a una cruz para cargar con nuestros pecados. De tal manera que aquel que se reconoce un pecador y va a Cristo, puede encontrar en él perdón. La Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque somos buenos. Cristo murió por nosotros porque somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y aquel que pone su fe en Cristo para salvación puede hallar perdón. Y estas personas que por ahí en cuanto a la temática del aborto, con esta carga de culpa, si consideran esta situación y van al Señor, el Señor les va a dar consuelo, les va a dar perdón, que es lo que todos nosotros, todo ser humano necesita, aunque no se haya realizado un aborto. Todos necesitamos ser perdonados por el Señor y ser salvos. Pero en cuanto a estas mujeres, pueden encontrar perdón y consuelo y una nueva esperanza en el Señor. Porque la Biblia también nos enseña, y hace poco lo estuvieron viendo en este programa, de que los niños que mueren en su infancia, en su niñez tan pequeña, antes de tener conciencia, van al cielo. Entonces, así lo hemos titulado también, ¿no? El aborto del asesinato de los inocentes. Exactamente. Y estas mujeres, si se arrepienten y reciben al Señor como Salvador, van a además tener la esperanza no solo de ver al Señor en el cielo, sino poder ver a esos niños que ya fueron a la presencia del Señor. Qué hermoso mensaje de esperanza y mensaje de salvación también para aquellas mujeres con el sentimiento de culpa y vergüenza, poder entregárselo todo al Señor. Dice la palabra de Dios también en Romanos, capítulo 10, 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. En Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús hay perdón de la culpa y limpieza de la vergüenza del pecado también. Si estás escuchando esto, si te diste cuenta de que justamente como el título del programa, abortar es asesinar, no te quedes ahí solamente, no te quedes con eso ahí adentro tuyo. Escuchá las palabras de Aníbal, las palabras de David, la palabra de Dios, escuchala y rendite, date cuenta y pedí perdón porque Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso,
un Dios que siempre está dispuesto a perdonar y arreglar las cuentas para que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a la salvación. Pero también este tema que hemos abarcado en este programa nos infiere a otro público que nos está escuchando, y es un público como nosotros, es un público cristiano, que tenemos que tomar un nuevo nivel de compromiso con esta problemática mundial, con esta problemática nacional. Y muchos se preguntarán, bueno, pero si tomo a cabo este compromiso con este activismo supuesto, con esta responsabilidad social de trabajar este tema, esto me va a distraer quizá, ¿no?, de la gran comisión, me va a distraer del mandato que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros como cristianos para poder tomar un compromiso justamente con este nivel de mensaje y de problemática que estamos desarrollando? Nosotros como cristianos sabemos que estamos en este mundo en primer lugar y que todos los seres humanos el plan de Dios es que fuimos creados para la gloria de Dios. Como cristianos tenemos claro esto, que queremos vivir para la gloria de Dios. Nosotros tenemos muy claro la gran comisión que el Señor nos dejó de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero la gran comisión es parte de un mandamiento que es aún mayor. El mayor mandamiento del Señor dijo que es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que como cristianos, al comprometernos a hacer todo lo que nosotros podamos para evitar la muerte de los inocentes, estamos de alguna manera también cumpliendo con la gran comisión. Estamos cumpliendo con el mandamiento mayor que el Señor nos dio. Y el Señor nos dice en Proverbios 24:11: salva a los que están en peligro de muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Indudablemente hay muchos niños que están siendo abortados. Las estadísticas que nos dijeron ustedes recién de la Organización Mundial de la Salud: 56 millones por año. Por año. Por año. Una tremenda cantidad, es un genocidio que se está realizando. Y si esas estadísticas no nos mueven a misericordia, a amor, entonces no estamos cumpliendo justamente con ese mandamiento que acabas de citar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos desafiados, totalmente desafiados, no solamente a predicar el evangelio, sino también a poner nuestras manos, nuestro corazón, nuestra voz. Y la semana pasada en este mismo programa hablábamos de las redes sociales, y yo creo que hoy en día en nuestra generación es un gran recurso para hacer escuchar la voz de Dios, y tenemos que usar las redes sociales. Y por eso también la campaña que inició este programa de radio: compartí esa imagen. Pero cada vez que encuentres una imagen que habla a favor de la vida, compartila. Cada vez que encuentres una imagen que proclame que Jesucristo es el Señor y que en Él hay perdón, compartila. Entonces, estamos acá en este mundo para ser como Jesús. Y Jesús vino a predicar, pero Jesús también vino a sanar. Jesús también vino a mostrar compasión, a hacer algo al respecto cuando veía que el mundo se estaba perdiendo, que la gente estaba sufriendo. Y justamente Jesús dice: id por todo el mundo, predicar el evangelio, y también le dice a sus discípulos: y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, acercarnos a este mundo y decirles: mirá, estás yendo por un mal camino. Ese camino te lleva a muerte, ese camino te lleva a la condenación, ese camino te va a traer problemas físicos, problemas mentales, va a hacer que tu calidad de vida sea peor, y no solamente eso, sino que te va a llevar a un destino eterno que es terrible. Y esa es nuestra misión: ir y decirle a la gente: podés vivir mejor, y si con Jesús, aún mucho mejor. Cada uno de nosotros, como los que somos cristianos, somos llamados a comprometernos con este tema. Obviamente cada uno se podrá comprometer en diferentes grados. Vos usás una palabra activismo. Cuando uno dice activista, se imagina a alguien con un cartel golpeando en la puerta de algún lugar. No todos vamos a poder presentarnos en el Congreso a hablar de este tema, presentar una postura cristiana, pero todos los que somos cristianos auténticos, en el lugar donde estamos, podemos tener una palabra, podemos tener una actitud, podemos dar amor de tal manera de transmitir el mensaje del Señor. Y el mandato del Señor es claro:
Dice el Salmo 82.3, defended al débil y al huérfano. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Un bebé en la panza de su mamá bajo riesgo de ser abortado es un débil. Es el débil por excelencia. No tiene voz para decir yo no quiero morir. No tiene, de alguna manera en este momento nosotros nos estamos transformando en la voz de aquellos que no pueden hablar. De aquellos que no pueden decir yo soy una persona. Yo tengo derecho a la vida. Yo quiero vivir en este sol, bajo este sol, que hoy te ilumina a vos que escuchás este programa de radio. Yo quiero poder escuchar, porque los bebés ya escuchan en la panza de la mamá también, muy temprano, ¿no? Pero yo quiero nacer y vivir, tengo derecho a vivir. Tengo derecho a crecer. Tengo derecho a ser una persona que se desarrolla, que llegue a la vejez y que muera cuando Dios quiera. Pero de alguna manera en esta noche, en esta tarde hemos sido eso, la voz de aquellos, de parte del Señor, la voz de aquellos que no pueden hablar. Y a veces alguien puede decir, bueno, yo creo que un cristiano tiene que dedicarse más que nada a predicar el Evangelio, pero si nosotros analizamos la vida de grandes hombres de Dios como William Carey, que fue el padre de las misiones modernas, él tuvo un gran énfasis, no solo él, Amy Carmichael y otros, muchos otros, han tenido una gran preocupación por lo social. Por ejemplo, en el caso de William Carey, él después de años de lucha logró que se erradicara una costumbre que había en la India, estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XIX, que era el sati, que era la quema de la mujer viva junto a la pira funeraria de su marido. Traducido, los hombres cuando morían eran quemados sus cuerpos y lo que se hacía era quemar viva a su mujer junto con el cuerpo de su difunto esposo. Junto a su hijo, ¿no? Esa ¿Sí? costumbre, llamada sati, fue erradicada después de como 26 años que estuvo William Carey luchando para que se erradicara. Y él era un misionero cristiano y de alguna manera es considerado el padre de las misiones modernas. O sea, la preocupación social nunca está ajena a la predicación del Evangelio. Y yo me acuerdo cuando se realiza el concilio de Jerusalén, allí en Hechos 15, y Pedro y Jacobo le dicen a Pablo que no se olvidara de los pobres. Y dice Pablo, lo cual procuré entonces hacer. Y lo que estamos haciendo en este momento, en este programa, es ocuparnos de los pobres, ocuparnos de esos niños que aún no nacieron. Y es un llamado entonces a la reflexión, es un llamado a poner en práctica este gran programa que hemos llevado a cabo. Tenemos ejemplos a lo largo de la historia, como has mencionado, Aníbal, no solo William Carey, Jorge Müller también. Abogando, ¿no?, por Spurgeon con sus hogares, por los niños también. Martin Luther King en favor de la gente de piel negra allí en los Estados Unidos. También Dietrich Bonhoeffer en Alemania en favor de los judíos, que eran perseguidos de la Guerra Mundial, sí. en el régimen nazista. William Wilberforce, John Wesley, sí, William Wilberforce, que intervino en la política para abolir la esclavitud, ¿no?, en Inglaterra. Y realmente son ejemplos que nos animan, ¿no? Recuerdo las palabras de Hebreos, puesto que tenemos esta gran nube de testigos, de personas que nos han antecedido y son los héroes de la fe. Bueno, nosotros también sigamos con esta carrera y animémonos también. Y una última reflexión mía, pero también luego les pido una última reflexión de su parte, es allí en Santiago 1:27, en donde dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y quién califica mejor, ¿no?, en términos de huérfanos en sus tribulaciones que aquellos niños que no tienen cómo defenderse frente a este genocidio, frente a este holocausto moderno, frente a esta matanza indiscriminada que llamamos el aborto, y que podamos nosotros como cristianos tener y llevar a cabo este compromiso en favor de ellos? Sí, una reflexión por ahí final, agregar a lo que estás diciendo, que hay alternativas al aborto, porque también nosotros debemos plantear alguna posición al respecto. ¿Qué hace una mujer que no puede tener a su hijo, no lo puede criar, no lo puede sostener? Bueno, antes que el aborto, una muy buena elección es pensar en la adopción.
terminar su embarazo y darlo en adopción a una familia que sí lo quiera criar, que hay muchísimas familias que están esperando años por un bebé, que no pueden ser padres y están esperando por tener un hijo. Así como se están matando muchos niños y muchas familias que lo llenarían de amor a ese bebé si lo pudieran adoptar. A veces las mujeres no lo dan en adopción por la culpa que les genera darlo en adopción, pero es mayor la culpa de asesinar a su bebé. Y mi reflexión final la dirijo ahora a los cristianos, y es que seguramente mientras escuchaste todo este programa de radio te emocionaste. Es muy probable que hayas pensado en este tema con lágrimas incluso, y animo a cada uno de todos los cristianos que están escuchando a que, bueno, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo. Empecemos orando. Empecemos claramente orando por este asesinato de niños, también orando para que Dios de alguna forma en nuestro país refrene la maldad, y luego de orar empecemos a hablar, empecemos a aconsejar, empecemos a publicar, y como recién lo dije, usemos las redes sociales, que las podemos usar para la gloria de Dios.